¿Ahí se escucha? ¿Se escucha, chicos? Sí, doctor, clarito. Sí, doctor. Ya. Ok, muy bien, comenzamos. Comenzamos con la clase salvavidas de ustedes, sobre todo para el PC3. Muy bien, empezamos con algo que sí es complejo en la práctica profesional oncológica, que es cáncer de cabeza y cuello. Es complejo, lo vamos a hacer fácil porque solamente quiero que aprendan lo básico, ¿no? Que es cáncer de cabeza y cuello. Cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, hablamos que es el 5% de los tumores malignos. Su incidencia mundial es casi 633,000 casos, ¿no? Por años, pero sí tiene una alta de letalidad considerable. La gran mayoría y frecuente de cánceres es de histología del carcinoma epidermoide, que le encanta hacer metástasis a los ganglios y también le encanta hacer metástasis incluso hasta el pulmón, ¿no? La magnitud es que el problema de estos cánceres de cabeza y cuello, que puede ser cualquier parte de la cabecita y el cuello, es que 2 de cada 3 pacientes se diagnostican en estadios avanzados. Y el problema es que 1 de cada 6 se presenta como enfermedad irresecable. El tratamiento quirúrgico radical supone una pérdida de funciones orgánicas esenciales de glutoria, fonatoria y respiratoria. El problema es que el tratamiento quirúrgico es radical y hasta a veces mutilante. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y sí se relaciona bastante a los factores de riesgo, como el alcohol, el tabaco, las infecciones virales por el virus de papiloma humano, el Epstein-Barr virus, la malnutrición, la irritación mecánica, el asbesto y la exposición ocupacional, o incluso hay estudios que se relacionan con el consumo de marihuana. Entonces, el tabaquismo que ya habíamos mencionado, que es uno de los grandes causantes de los cánceres de cabeza y cuello, sobre todo de boca, como podemos ver ahí, de lengua, ¿no? Es por justamente el polonio, las nitrosaminas, los alquitranes y bencenos que pueda tener, ¿no? Ahora, no hay que olvidar que también hay un riesgo para los fumadores pasivos. ¿Por qué? Hay una actuación doble de la mucosa del tabaco. Una es directa sobre la mucosa, que se transforma en indirecta cuando se eleva la temperatura del aire de la laringe hasta 42 grados. Entonces, estas microquemaduras de las mucosas actúan como traumatismo térmico. Entonces, siempre cuando hay un traumatismo térmico, siempre un grado de inflamación puede transformarse en cáncer. El alcohol es un promotor, un cocarcinogénico, ¿no? No induce los tumores, pero sí potencia. Entonces, cuando asociamos alcohol y tabaco en justamente en sus semanas de medicina, tenemos justamente ese cofactor o cocarcinogénico que puede potenciar justamente todos los componentes proinflamatorios que pueda tener el tabaco, ¿no? Entonces, la influencia también es independiente del tipo de bebidas, ¿no? Hay bebidas que pueden causar más, justamente mayor inflamación, ¿no? Llámese ron, que pueda tener, ¿no? O alcoholes incluso preparados, ¿no? A diferencia de la cerveza. El virus del papiloma humano, el cáncer orofaringio está relacionado justamente a personas jóvenes. Son estas personas que ya tienen esa conducta sexual, por decirlo, deliberada. ¿Cómo podríamos decirlo de una manera sutil, no? Que les encanta practicar actos sexuales, pero no por la parte común, ¿no? Sino por la otro tipo de partes, ¿no? Y ahí se contagian del virus del papiloma humano. Entonces, el tabaco, el alcohol y las infecciones virales, justamente hay una sobreexpresión del EGFR, la mutación P53, sobreexpresión de la ciclina D1, activación del STAT, alteración del P16, todos los componentes carcinogénicos hace que haya una displasia leve, moderada, severa, hasta transformarse en un cáncer invasivo, como podemos ver aquí, ¿no? Con inactivación del PTEN, ¿no? Como podemos ver. Entonces, nosotros en cánceres de cabeza y cuello hay que ver los que justamente tienen esta disminución del P16 o el P53 está mutado, ¿no? O hay de lesiones en el 13, en el cromosoma 13, o los que tienen justamente la elevación del P16 o están justamente relacionados al virus del papiloma humano, ¿no? O al consumo de marihuana. Entonces, es diferente saber que hay un cáncer de cabeza y cuello BPH positivo y BPH negativo.
BPH negativo es por alcohol, por tabaco, justamente por la polución que pueda haber, ¿no? Entonces hay una exposición a este carcinogénico, hay una detoxificación justamente si es que uno se sana, pero si hay un daño del ADN, hay una mutación del TP53, una deleción relacionada al CDKN2A y una amplificación a la fosfinoinositol 3 quinasa CA, ¿no? Y este es el cáncer de cabeza y cuello que puede aparecer. Muy diferente a la patogénesis del virus del papiloma humano, que justamente en este caso, cómo se involucra en la patogénesis, por decir, en la lengua, ¿no? Cómo el virus del papiloma humano, a través de los ganglios linfáticos, también se infecta y a través de los años se expresa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y la primera pregunta de examen es, la importancia de la presencia del virus del papiloma humano en los tumores es que los BPH positivos, generalmente, ¿en dónde está? Amígdala y base de lengua. ¿Por qué? Por las conductas sexuales, ¿no? En jóvenes, en un nivel social alto, no hay diferencia entre sexo masculino o femenino, la histología puede ser no queratinizante, generalmente son estadios más avanzados, hay la ausencia del P53, el hábito sexual está involucrado, es de incidencia incrementada porque, bueno, cada vez hay mayores conductas sexuales en el caso de jóvenes como ustedes y como mi persona, ¿no? Y la supervivencia está aumentada. Tumores de BPH negativo, la edad es en mayores, nivel socioeconómico bajo, mayormente frecuente en varones, la histología es queratinizante, hay mutaciones de la P53 y el PTEN, ¿no? Y está relacionado al alcohol y al tabaco, ¿no? Entonces, esta es la primera pregunta de examen. ¿Hay una clasificación por lugar anatómico? Sí. Puede haber cáncer de cabeza y cuello de los senos paranasales, cavidad oral, faringe, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, laringe, supraglotis, glotis, subglotis, glándulas salivares. Entonces, el tratamiento depende de cada una de estas partes y es diferente. Por eso les digo que es el tratar un cáncer de cabeza y cuello es complejo en la práctica oncológica, ¿no? Y el tratamiento de preferencia es mutilante. La histología es que hay un carcinoma epidermoide, pero pueden haber otros tipos de glándulas salivares menores, melanomas, linfomas o sarcomas, ¿no? Como pueden ver acá, y es muy importante saber el grado de diferenciación. En el caso del cáncer de nasofaringe, como podemos ver, puede ser a cualquiera de estas estructuras también. Y hay el no queratinizante, el epidermoide y el epidermoide basaloide. O el papilar nasofaringeo, que también el tratamiento es quirúrgico y es agresivo. O carcinomas de tipo glandular. Y cáncer desde las glándulas salivares hay desde carcinoma de células acinares, mucoepidermoide, el adenoide quístico, que también es sumamente raro, que habré visto dos o tres en mi vida, el linfoadenocarcinoma sebáceo, carcinosarcoma, adenocarcinoma NOS, carcinoma de conductos salivares. Entonces, una pregunta de esto puede ser, ¿cuáles de estos son los cánceres de glándulas salivares? Ahí les menciono. Los síntomas y signos es la disfonía, ¿no? Sobre todo si dura más de 3 semanas, la odinofagia en el 20%, las alteraciones en la lengua y cavidad oral, úlceras, leucoplasias, dolor en la lengua y cavidad oral el 10%, una masa cervical, la disfagia, la disnea alta, tos y hemoptisis, síntomas generales y la movilidad dental no explicada, no asociada a enfermedad periodontal, ¿no? El diagnóstico, siempre con la historia clínica o el examen físico que está al alcance, debe ser muy minucioso, sobre todo palpar la cavidad oral o ver con el bajalengua la orofaringe, ¿no? Y se debe incluir el examen de cuello. Sí se ve, ¿no? Sí, doctor. Ya continuamos. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, Sí, doctor, sí. sí, Bueno, entonces hay doctor. tumoraciones en la lengua, bueno, tumoraciones en la cavidad oral, como podemos ver. Y el diagnóstico, pues pueden hacerlo con una nasofaringolaringoscopía flexible o una panendoscopía, justamente donde se tiene que tomar biopsia. Y el diagnóstico que nos ayuda justamente es la ecografía de tiroides o de cuello, o una justamente tomografías
Lo mejor es siempre es una resonancia magnética y ahora se está usando el PET-CT. Diagnóstico es el anatomopatológico, donde se debe corroborar. Y el estadiaje del tumor, como siempre, acá tenemos 4 estadios tempranos el 1 y 2, y el avanzado es el 3 y el 4. El tratamiento incluye todo un tratamiento multidisciplinario del cirujano maxilofacial, el otorrinolaringólogo, los oncólogos médicos, radioterapeutas, odontólogos, endocrinólogos y nutricionistas, rehabilitadores y foniatras, ¿no? Entonces, el tratamiento es mutilante. La radioterapia y quimioradioterapia radical, ¿no? Justamente donde en estadios avanzados se puede dar, ¿no? Y justamente hay modalidades, dentro de ellas la modalidad de radioterapia externa y la braquiterapia, ¿no? Las indicaciones de terapia radical son en T1 y algunos T2, ¿no? Para evitar justamente la quimioterapia concomitante o conseguir los bordes libres. Las recurrencias por radioterapia se pueden tratar con cirugía parcial. Y en los T2 infiltrantes y T3 no candidatos a cirugía parcial, sí se debe dar la quimioradioterapia. En estadios avanzados ha habido justamente un avance. Actualmente se usa el cetuximab, ¿no? Que ya habíamos hablado que es el cetuximab, ¿no? Un anti-EGFR. Y ahora también se usa justamente la inmunoterapia, ¿no? Entonces, la quimioterapia adyuvante en los cánceres de cabeza y cuello es aplicado después de una cirugía radical que tiene factores de riesgo para que pueda haber la enfermedad. En ellos es en un borde quirúrgico justamente afectado, cuando la cápsula está rota de al menos un ganglio afectado y está extraído, ¿no? Y se da con cisplatino a 100 miligramos por 3 dosis, la quimioterapia radical. Pregunta de examen. Terapias dirigidas como el cetuximab y el nivolumab, que puede venir su mecanismo de acción. Y los objetivos de tratamiento es que en estadios clínicos 1 y 2, la máxima eficacia con menos toxicidad. 3 y 4, lo corregional y avanzado, que es justamente para la reducción de metástasis a distancias y preservar el órgano fonatorio. Y en enfermedad metastásica recurrente hay que incrementar justamente la supervivencia. El tratamiento de los estadiajes clínicos localizados es quirúrgico, pero hay que tener mucho cuidado de la localización. ¿Por qué? Porque si es cavidad oral o nasal, cirugía. Si es laringe o faringe, puede ser cirugía o incluso radioterapia, ¿no? O cirugía o después radioterapia postoperatorias. Y los que son de alto riesgo es quimioradioterapia radical. Entonces varía mucho. ¿Ya? Y esto es pregunta de examen, por si acaso. El tratamiento quirúrgico es sobre la localización primaria del tumor o sobre las áreas ganglionares que se puedan extraer. Y enfermedad localmente avanzada y resecable, hay que aumentar la sobrevida global, el control de los síntomas. El tratamiento es quimioradioterapia concurrente o quimioterapia de inducción y de ahí quimioradioterapia adyuvante, o justamente algún biológico con radioterapia, o en pacientes no resecables es justamente el tratamiento con anticuerpos monoclonales como el cetuximab, ¿no? La quimioradioterapia concomitante es el tratamiento estándar en tumores irresecables justamente por la sobrevida global que pueda manifestar, ¿no? Todo estadio clínico 3 y 4 irresecables se considera el tratamiento con quimioradioterapia radical. Hay que tener mucho cuidado porque hay cánceres de cabeza y cuello que la toxicidad justamente aumenta la mucositis grado 3 o 4, las neutropenias en grado 3 o 4. Aparte de la radiodermitis, la emesis o la pérdida de peso, la mortalidad que pueda haber. Y hay que tener mucho cuidado porque justamente la quimioradioterapia puede tener efectos adversos justamente en funciones básicas como respirar, en el tragar o en el hablar, que puede haber una necrosis rádica que tenemos que hacer justamente un traqueostoma, ¿no? En la disfunción glutoria que también puede haber serostomía, aspiraciones, ¿no? O puede haber justamente un edema laringio crónico, como podemos ver, ¿no? En la enfermedad metastásica hay que ver si también se presenta justamente la activación de la presentación de la inmunoterapia, nos ayuda justamente a disminuir, digamos, estos efectos adversos, pero la sobrevida global mejora un poco con los tratamientos con pembrolizumab, sobre todo que tiene un CPS, ¿no? Que es la cantidad de células que se presentan, más de 20, ¿no? Por si acaso. Y eso es importante que ustedes sepan que actualmente el tratamiento es, bueno, en los estadios avanzados es con pembrolizumab, ¿no?
Y acá podemos ver justamente a los 24 meses el 38.3%, la mediana, que es 14.9 versus 10.7 con pembrolizumab, ¿no? Entonces, los que tienen CPS más de 20 se benefician con pembrolizumab, por si acaso. ¿No? Pembrolizumab. Bueno, entonces aquí un ejemplo del cáncer de nasofaringe, como la quimioterapia de inducción es con cisplatino, gencitabina, ¿no? Para los que son Epstein-Barr virus, como podemos ver, ¿no? O terapia sistémica con el radioterapia y luego seguido de adyuvancia con quimioterapia, ¿no? Como podemos ver, cisplatino RT seguido de cisplatino, 5-FU, ¿no? O en los pacientes que son irresecables, que sea cisplatino, gencitabina más un inhibidor del PD-1, que es pembrolizumab o nivolumab, como podemos ver. Solamente nasofaringe, imagínense. Ya, hasta ahí todo claro. Esa es la primera parte. Por si acaso, CPS, que es aquí, para los que me van a preguntar o probablemente me pregunten, es un biomarcador que se utiliza para evaluar la expresión del PDL1, ¿ya? Y esto es para justamente para la inmunoterapia, que es puntuación positiva combinada, por si acaso. Puntuación positiva combinada. ¿No? Ahora vamos a continuar con cáncer de tiroides. ¿Se ve la pantalla? Doctor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cáncer de tiroides vamos a hablar. Su salvavidas, la verdad. La tiroides es una glándula localizada en la parte anterior del cuerpo por delante de la laringe con forma de mariposa y está formada por dos lóbulos, ¿no? Derecho e izquierdo y tiene un istmo. Normalmente no se palpa, pero los tumores más frecuentes que surgen de las glándulas tiroideas se derivan de esta proliferación y pueden ser por células foliculares, que es lo más frecuente, que producen las hormonas tiroideas como el T3 y el T4, y las células C o parafoliculares, que son las que producen la calcitonina y que se dan los carcinomas medulares de tiroides, que es mucho más agresivo, por si acaso, ¿no? Entonces, el cáncer de tiroides hoy es uno de los cánceres endocrinos más frecuentes. Hay una incidencia de aumento. Es una excelente sobrevida. ¿Por qué? Porque el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Y el 10% nada más son agresivos, recurrentes, no responden a tratamiento convencional y a veces son de mal pronóstico. Ahora, constituye el 1% de todas las neoplasias malignas. Pero como les digo, el pronóstico es bueno. Y de preferencia el carcinoma papilar, como podemos ver, su sobrevida no es mala porque el tratamiento, nuevamente les repito, es quirúrgico, ¿no? Entonces, mayor frecuencia de cáncer de tiroides es en mujeres. Eso sí hay que tenerlo en consideración, como podemos ver, ¿no? Tiroides de preferencia. Ahora, el nódulo tiroideo, que hay que tener que ver si es que a veces es maligno o benigno, la prevalencia es 3% en la población y se diagnostica de preferencia por una ecografía a partir de más o menos los 50 años por ahí. Esta prevalencia de cáncer en los nódulos tiroideos es del 7 al 15% y la relación de incidencia mujer-hombre es de 5/1. Los nódulos tiroideos son raros en niños y en adolescentes, pero sí pueden ser en jóvenes o en personas adultos mayores. Entonces, es muy importante saber qué subtipo de cáncer de tiroides se presenta, sí, y esto es pregunta de examen. Del epitelio folicular, papilar, folicular y el anaplásico es agresivo, por si acaso.
de células C o parafoliculares, el carcinoma medular de tiroides, que también es agresivo, y el derivado de los linfocitos, que es el linfoma tiroideo, que se trata con quimioterapia. ¿Puede haber metástasis a glándulas tiroideas? Sí. La mama, el esófago, el riñón, pulmón y el melanoma. Entonces, la histología más frecuente es el papilar, pregunta de examen. De ahí le sigue el folicular. De ahí le sigue el medular y el anaplásico, que son agresivos. Vamos a hablar sobre cada uno de estos subtipos. El papilar de tiroides es de tercera a quinta década de vida y suele darse en áreas con ingesta normal de yodo, 40% de multicentricidad, hay una diseminación por contigüidad y linfática, o sea, le gusta irse a los ganglios. Adenopatías cervicales se pueden presentar, es de 5 a 15% de invasión local y es de buen pronóstico. Entonces, si ustedes se encuentran cáncer de tiroides, operación de preferencia, ¿no? Son papilas compuestas con un eje conjuntivo vascular rodeado por células epiteliales neoplásicas, núcleos con cromatina finamente dispersa. Hay cuerpos de samoma que podemos ver, que son calcificaciones concéntricas. El folicular se da en la sexta década de vida y suele darse en áreas con ingesta baja de yodo. Proporción varón-mujer, ¿no? Es de 3 a 1. 20% de multicentricidad, 30% invasión local. Su diseminación es hemática, por si acaso. Y 16% de los casos va hacia pulmón, hueso, sistema nervioso central y hígado. 20% de adenopatías. Es peor pronóstico que el papilar, pero no tan mal pronóstico, por si acaso. La histopatología es que hay una invasión capsular y o vascular. Es de difícil diagnóstico con el BAF. Yo por eso les dije que en mi práctica clínica yo no confío tanto en el BAF. Pero con frecuencia las metástasis sí captan este yodo 131 y pueden presentarse metástasis ganglionar, así como invasión local. Hay otro que se llama el cáncer de las células de Hürtel o oxifílicas y oncocitoma, que se caracteriza por estar constituidas por grandes células epiteliales con citoplasma eosinófilo. Su pico de incidencia es entre quinta y séptima década de vida y puede haber una diseminación linfática como hemática, ¿no? Y es de un comportamiento similar al carcinoma folicular. El anaplásico, que es el de peor pronóstico, rápido crecimiento, dolor, invade estructuras, hay que tener mucho cuidado con las metástasis cervicales que pueda haber al hígado y al pulmón. Y generalmente es irresecable al momento de consulta, por eso hay que tener mucho cuidado. Y el medular de tiroides de quinta a sexta década de vida, ¿no? La relación hombre-mujer 1-1, el origen es las células parafoliculares, producen calcitonina, por eso que el seguimiento no es como los otros cánceres que ya vamos a ver. Y también pueden dar metástasis a pulmón, hueso, hígado y glándulas suprarrenales, por si acaso, ¿no? El cáncer medular de tiroides, ¿no? Se relaciona a tumores neuroendocrinos, ¿no? Esporádicos, los familiares, los MEN1, los MEN2, ¿no? Que se relaciona a carcinoma medular, feocromocitoma, hiperplasia paratiroidea, la A, que es el 90%, y MEN2B, que es el carcinoma medular, feocromocitoma y neuromas cutáneos, ¿no? Entonces, esto es pregunta de examen, estos tumores neuroendocrinos. La etiología del cáncer de tiroides en realidad es que uno puede tener exposición a radiaciones ionizantes, alteraciones genéticas, o puede haber factores promotores como justamente la hormona tiroidea y el estímulo hormonal, ¿no? Entonces, ¿hay antecedentes familiares de importancia? Sí. Los que se asocian a poliposis colónicas o cáncer de riñón pueden tener un nódulo tiroideo. En el síndrome de Garner también se puede estar acompañando a justamente poliposis en el intestino delgado, ¿no? Entonces, este síndrome de Garner es una poliposis justamente intestinal, tumores óseos, tejidos blandos, donde ahí también se puede presentar justamente ese cáncer de tiroides. El daño en el ADN es de un oncogen RAS que prevalece en el carcinoma folicular, oncogen RED, PET-CT, TRKA y MET prevalecen en el carcinoma papilar, mutaciones en el gen supresor P53 en el carcinoma anaplásico y el oncogen RED en el carcinoma medular. Pregunta de examen esto acá. Factores de riesgo para cáncer de tiroides, radiaciones ionizantes, ¿no? Radioterapia o antecedentes, ¿no? Factores genéticos como el carcinoma medular, ¿no? Que ya habíamos conversado. El papilar puede presentarse en manifestaciones de varios síndromes como el síndrome de Garner o la enfermedad de Cowden o la neoplasia endocrina múltiple. Y la dieta baja en yodo se relaciona a tumores papilares y foliculares, que es pregunta de examen. El sexo y edad más frecuente en mujeres entre 30 a 50 años y puede deberse por la exposición a estrógenos, como el uso de anticonceptivos orales, por si acaso.
Cuadro clínico, dificultad para tragar, justamente puede haber una sensación de masa en el cuello, ronquera, un bulto justamente en la parte anterior, y hay una presentación clínica entre el 30 y 50 años, ¿no? Justamente. Predomina en mujeres, hay afectación de ambos los lóbulos, puede haber invasión extratiroidea en un 15%, y hay que ver justamente el estadiaje para poder ver el pronóstico. Entonces, nuevamente, para repetirles, es que puede haber tumores epiteliales primarios, los foliculares, como los diferenciados, que es el papilar folicular, indiferenciados, que es el anaplásico, el de la célula C, como el carcinoma medular, los no epiteliales, que pueden ser linfomas, que se trata con quimioterapia, sarcomas, que es sumamente agresivo, o secundarismo. Y ustedes que están en la práctica clínica, ¿cómo se puede detectar, por lo menos que alguien tiene un nódulo tiroideo? Es con el sistema TIRADS o TIRADS, como le digo, con ecografía tiroidea. A partir justamente de un 4B hay un riesgo intermedio para malignidad. Un 4A hay una leve sospecha, por si acaso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta puntuación del TIRADS, que justamente evalúa la composición, la ecogenicidad, la forma, el margen y justamente el foco ecogénico para ver si es que justamente con el puntaje nosotros tenemos mayor preponderancia para presentar un cáncer de tiroides. El diagnóstico se hace con BAF, la medición de tiroglobulina para los carcinomas papilares o tiroideos, calcitonina plasmática para los medulares, las tomografías o resonancia magnética de cuello nos ayudan, ¿no? Entonces ahora vamos a ver justamente con eso. La gamografía con yodo también nos ayuda en esta parte, ¿no? Es muy importante determinar los niveles ganglionares que están afectados porque el cáncer de tiroides le encanta irse a los ganglios, ¿no? A todos estos niveles de ganglios, yugulares, medios, inferiores, ganglios posteriores, cervicales. Compromiso justamente ganglionar, y dentro de los laboratorios la calcitonina sérica nos sirve para el carcinoma medular y no debe superar los 30 picogramos por mililitros. Mayor de 100, sospecha del medular. Mayor de 400, sospecha de metástasis regional, ¿no? Y la confirmación de esta sospecha a veces requiere un estímulo de calcitonina con la pentagastrina. El diagnóstico por imágenes puede ser por una centelografía de tiroides, que suele recaptar un yodo 131, ¿no? O un tecnesio 99. O lo mejor, práctico, la resonancia magnética también, porque tiene tres indicaciones: la evaluación de bocio retroesternal, masa tiroidea global y compromiso de los músculos, identificación de los sitios de recurrencia, ¿no? Este nódulo tiroideo que habíamos visto que hay que tener mucho cuidado si tiene una sospecha de malignidad, se corrobora justamente histopatológicamente para saber si es que en realidad se presenta un cáncer de tiroides. Ahora, hay complicaciones que nosotros podemos tener justamente al momento de realizar el diagnóstico, sobre todo invasivo, sí, por las infecciones, hemorragia, parálisis del nervio recurrente o ataque vasovagal. El BAF en la tiroides es de una sensibilidad de un 90% con una especificidad de un 98%, ¿no? Y según guía ecográfica, más o menos un 98%. El estadiaje es muy importante en tiroides. Para un cáncer bien diferenciado se divide en menor de 55 años y mayor de 55 años. Menor de 55 años, hay estadiaje 1 y 2. El metastásico es el 2. Mayor de 55 años, hay el estadiaje 1, 2 y 3. Entonces, esto es pregunta de examen, por si acaso. El consenso Bethesda, que justamente es para la citopatología tiroidea, es que un Bethesda 4 es neoplasia folicular o sospechosa. 5 sospechoso de malignidad y 6 es maligno, ¿no? Porque justamente a veces hay lesiones benignas como el quiste coloide, tiroiditis, bocio coloide, ¿no? Y a veces hay lesiones malignas, que es lo que tenemos que descartar, ¿no? Ahora, hay justamente un diagnóstico limitado en la proliferación folicular que siempre hay que justamente determinar, ¿no? Entonces, el estadiaje 1 es que aparece el tumor localizado; 2, que también se puede ir a los tejidos adyacentes; 3, a los ganglios linfáticos; y 4, a órganos a distancia, y sobre todo al cáncer de tiroides le gusta irse al pulmón. Entonces, acá como pueden ver, en los diferenciados, justamente como puede haber, y en los anaplásicos, cómo se dividen el tamaño tumoral, el compromiso ganglionar y las metástasis.
En los diferenciados, como podemos ver, menores de 55 años, que los había mencionado, mayores de 55 años, y en los anaplásicos, miren, el estadiaje cambia, hay un 4A, 4B y 4C. Para el medular también tiene otro tipo de clasificación, ¿no? Sobre todo el T4B, que es muy, muy avanzado, que va a su extensión extratiroidea. La toma de decisiones va a ser entre endocrinólogo, cirujano de cabeza y cuello, patólogo médico nuclear, radiólogo y oncólogo médico. Y el tratamiento va a depender si es cirugía, yodo radioactivo, radioterapia externa, supresión hormonal o tratamientos sistémicos. Si es localizado, lobectomía, tiroidectomía total o incluso extendida con los ganglios linfáticos. Consideraciones para mi tiroidectomía, pregunta de examen, si es unilateral, si es menor de 4 centímetros, si es mayor de 15 y menor de 45 años, si hay ausencia de extensión extratiroidea, si hay ausencia de metástasis ganglionares, si hay ausencia de metástasis a distancias, si hay una variante no agresiva, si hay una ausencia de antecedentes de irradiación, si hay una ausencia de antecedentes de cáncer familiar, ¿no? Complicaciones relacionadas con la hemiotiroidectomía puede ser el sangrado y el hematoma, la lesión nerviosa con el laringio inferior o superior o el hipoparatiroidismo. Ahora vamos a preguntar con el hipoparatiroidismo. No, después mejor. Las metástasis ganglionares que puede haber pueden ser de preferencia paratraqueales o pretraqueales y secundarismo pueden ser justamente a mediastinales, ¿no? El tratamiento adyuvante es con el yodo radioactivo en pacientes de alto riesgo o en histología más sensible como es el folicular o cuando hay una enfermedad residual mínima o grosera o metástasis a distancia. Y esto es pregunta de examen. Radioterapia externa también se puede dar en enfermedad residual mínima o grosera, metástasis óseas también en esa zona. Y hormonoterapia es porque justamente nosotros retiramos la tiroide y tenemos que darle levotiroxina. Entonces, la terapia adyuvante se da justamente en cualquiera de las siguientes, ¿no? En riesgo alto cuando hay una invasión macroscópica, una resección incompleta, metástasis de distancia, ¿no? O un cáncer folicular con invasión vascular extensa, más de 4 focos de invasión. Riesgo intermedio, justamente cuando hay metástasis ganglionares o captación del yodo 131, o bien un tumor con histología agresiva, ¿no? Como podemos ver. O incluso un cáncer de tiroides intratiroideos de 1 a 4 centímetros, BRAF mutado o B600C, ¿no? Y esto es muy importante tomar en consideración, ¿no? Ahora, nosotros hacemos el rastreo de yodo radioactivo en todos los pacientes justamente para evaluar la ausencia de la enfermedad debida de yodo persistente, ¿no? Eso es uno de los beneficios que podemos ver. En el tratamiento, la destrucción de la enfermedad remota con adyuvancia del yodo radioactivo, que puede ser como tratamiento, es destrucción de la enfermedad porque mejora la supervivencia libre de enfermedad. Y en ablación es destruir el tejido tiroideo residual, ¿no? Que facilita el seguimiento y mejora la sensibilidad, ¿no? Y la tiroglobulina nos ayuda justamente a ver si es que hay algún remanente. Y esto es pregunta de examen. Entonces tenemos objetivos como rastreo, como tratamiento o como ablación, ¿no? Entonces acá podemos ver justamente que debe ser para cumplir los objetivos del tratamiento del yodo radioactivo adyuvante. El rol de la terapia supresiva de las hormonas tiroideas justamente es que las células tiroideas como el folicular mayor que el papilar tienen receptores de estas hormonas tiroideas que estimulan el crecimiento. Entonces nosotros debemos justamente suprimir. Y la tiroglobulinas nos ayuda al seguimiento. Y esto es pregunta de examen. Entonces, tratamiento quirúrgico, lobectomía, con cismectomía o tiroidectomía con disección ganglionar. La supresión, ya hemos hablado justamente con la levotiroxina y el yodo radioactivo que justamente elimina estas células y sus funciones. El rastreo corporal total. Y en las recidivas locales, el 20% de los pacientes y un tercio secundario a cirugías inadecuadas, la opción es quirúrgica. O a veces se puede usar el yodo 131. Y en una enfermedad metastásica se usa el yodo 131 o se puede considerar si es que hay justamente alguna recidiva local. Pero si hay refractariedad del yodo, podemos usar los inhibidores de la tirosina quinasa, lenvatinib, sorafenib, que es pregunta de examen. Entonces acá hay trials del lenvatinib versus placebo, cómo incrementa la sobrevida justamente global 18.3 meses versus
3.6 meses, o el sorafenib, como podemos ver, que disminuye casi un 50% la mortalidad. Entonces, el seguimiento se hace justamente con la tiroglobulina, que es pregunta de examen, ¿no? Entonces, y la supresión con la levotiroxina, como podemos ver aquí. Y en enfermedades metastásicas, que ya vamos a ver acá, podemos considerar para justamente los sintomáticos o agresivos el lenvatinib, pregunta de examen, o sorafenib, ¿no? En enfermedad resecal. El seguimiento se hace en tiroglobulina y anticuerpo antitiroglobulina a las 6 a 12 semanas postoperatorios en un cáncer diferenciado de tiroides, o sea, folicular o papilar, ¿no? Los criterios de remisión es que hay una tiroglobulina indetectable, ¿no? Un anticuerpo de tiroglobulina indetectable y un TSH alto, o sea, mayor de 25. Y que justamente uno de los dos rastreos salga negativo. Pregunta de examen. Ahora, justamente en criterios de remisión de cáncer papilar o folicular con anticuerpo antitiroglobulina positivo, es cuando uno o dos escáneres salen negativos, la ecografía de cuello negativo y las tomografías control negativas. Y la resonancia magnética de cerebro y huesos negativos también. El seguimiento en carcinoma medular es a los 2 a 3 meses posoperados con calcitonina o con el SEA. Y se evalúa la posibilidad del RED para ubicar la heredabilidad, ¿no? Porque habíamos mencionado que hay síndromes genéticos asociados. La sobrevía según estallajes, como varía en estadios avanzados. Entonces, en conclusiones, el cáncer de tiroides es más frecuente entre las mujeres y la mayoría de los pacientes que se presentan en una etapa tardía y es frecuentemente el tipo papilar y folicular, lo que sugiere una proporción considerable de la población afectada. Para evitar que estos pacientes busquen tratamientos en enfermedades avanzadas, se conviene usar una estrategia de detección temprana, ¿no? Con las ecografías de tiroides y los nódulos. Y el tratamiento en estadios locales y localmente avanzados consiste en el tratamiento quirúrgico local, ¿no? Y localmente avanzado yo radioactivo inhibidores de la tirosinquinasa. Muy bien, ahí terminamos. No sé si alguien tiene alguna